Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la economista Andrea Repeto. Ella es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y con ella vamos a conversar del momento económico y de cómo sacar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal. Andrea Repeto, bienvenida a Influyentes. Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, tenemos muchos temas de agenda económica. Vamos a hablar, por supuesto, del proyecto de Sala Cuna Universal, que es un tema al cual tú te has dedicado muchísimo a pensarlo, a escribir columnas. Pero quiero partir por tu mirada general de cómo está la situación económica de Chile. Hay mucho debate, empresarios que están, gremios empresariales muy decepcionados. Por otro lado, el ministro Marcel dice que ya se ven brotes verdes. ¿Cómo evaluarías tú hasta ahora al equipo económico del gobierno del presidente Boric? Bueno, yo creo que hay que separar aquí dos cosas. Voy a hablar como economista, si me disculpa. Una cosa es el corto plazo, el ciclo. Venimos saliendo de un proceso de normalización de la economía. Tuvimos una fiesta el 2021 que nos llevó a inflación y que si tú no detienes esa inflación rápidamente, los costos pueden ser mucho más grandes después. Y creo que tanto el Banco Central como el gobierno hicieron muy bien la tarea, están haciendo muy bien la tarea de contener eso, de normalizar la economía y ahora estamos empezando a ver los frutos de ello. Eso permite que empecemos a ver la economía a comportarse como sería en su tendencia, que es, por cierto, mucho mejor que lo que observamos en el 2023, pero que no es una gran tendencia. Podemos aspirar quizá a crecer al 3% este año. En general, la mayoría de las predicciones van un poquitito por debajo de ello. Entonces, que la economía puede empezar a volver a crecer como lo hace normalmente, pero esa normalidad no es tan buena como era en el pasado. Entonces, hay trabajo por hacer. Este proyecto Sala Cuna, al que estamos conversando, puede colaborar en ese sentido, que haya más mujeres que puedan participar del mercado laboral y eso va a traer también más crecimiento por una vez, y resolver todas esas otras discusiones que tenemos que hace harto tiempo, que van desde temas de competencia en mercados como el cabotaje marítimo, los temas de la tramitación de permisos para la inversión, que todos colaborarían en el sentido de generar un crecimiento tendencial más alto, de modo que podamos aspirar a crecer de manera más rápida, de manera más permanente. Ahora, ¿cómo se crea un clima de mayor colaboración? Porque lo que se vio, por ejemplo, en la última ENADE era, por un lado, ciertos discursos muy críticos del gobierno, por otro lado, también el presidente llamando como a sacarse prejuicios a los empresarios. O sea, ¿podremos, crees tú, salir de ese tono como de permanentemente estar con roce? Ahora el presidente dijo que los bancos eran coñetes y ha habido todo un debate público en torno a si son coñetes o avaros, podríamos decir, y cómo funciona el mercado. Y en realidad, mientras todos esos debates ocurren, la verdad es que el país yo creo que sigue esperando algún grado de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, el ambiente está hostil hace algún rato atrás, esto no es nuevo, y es bien problemático porque yo creo que el presidente de verdad se ha moderado. Es lo que estamos viendo hoy día no tiene nada que ver con lo que estaba en el programa del gobierno y o no le creen o simplemente están de alguna manera heridos por la manera en que se comportó el propio Frente Amplio cuando estaba en el Congreso, en el periodo previo, que llegó el momento así como de pedirle la mano de vuelta. Y eso es muy cortoplacista, porque se les olvida que todos tienen la chance de ser gobierno en la próxima elección o en la subsiguiente, y como que no importara no llegar con los proyectos y los problemas resueltos, que no importara no resolver las pensiones, que no importara no resolver los problemas de seguridad que a la ciudadanía le importan tanto hoy día, educación, las listas de espera en salud, que todos los problemas se van dejando para adelante porque en este hipercortoplacismo vuelve muy difícil colaborar. Nos falta una institucionalidad que permita ser creíble que si yo colaboro hoy día, la contraparte va a colaborar conmigo cuando yo sea gobierno. Y eso no lo tenemos instaurado en el Claro, país. eso es lo que se habla, ¿no? Que no hay ningún incentivo a la colaboración y por eso también se habla tanto de la importancia de la reforma al sistema político, que, bueno, desde la Escuela de Gobierno me imagino que han analizado muchísimo en aspectos básicos como el umbral para poder tener representación parlamentaria o la pérdida del escaño en caso de renuncia al partido político. Pero también esa es una reforma que en un punto se vio como posible y ahora que parece que también se está alejando de esa posibilidad, ya está perdiendo como atracción. ¿Tú crees que hay ahí algo, una condición necesaria, no completa, no digamos una varita mágica, pero una condición necesaria para salir de ese clima o hay algo más que hacer?
Bueno, yo creo que ayudaría. No estoy segura si basta o no basta, para ser honesta contigo, porque también esto requiere mucha generosidad. No basta con la pura institucionalidad, sino que pensar en que aquí estamos trabajando para el bien común, para el país, y que uno puede pensar en lo que viene después y no solamente lo que está sucediendo ahora. Y lo que viene después no necesariamente son las mismas personas que están debatiendo en el Congreso o en el gobierno en los distintos proyectos de ley. Entonces, entre convicción y generosidad, un poquito más de pragmatismo y salirse de esta trampa del cortoplacismo, como conversábamos recién. Hablemos de Sala Cuna, que es un proyecto que, bueno, como ya se ha comentado tanto, lleva 27 años intentando cambiarse el código 203 que establece que solo las mujeres que están en empresas en que hay más de 20 tienen sus hijos acceso al derecho a Sala Cuna. Y no se ha podido cambiar por distintas razones, siendo que es un proyecto que, como dices tú, Andrea, implicaría un aumento, un crecimiento económico muy grande para nuestra economía por las mujeres que podrían trabajar y que hoy día, especialmente las mujeres más pobres, la razón principal por la cual no pueden trabajar es que no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿no? Hoy día, bueno, se está tramitando el proyecto que se ingresó en el gobierno del expresidente Piñera y el gobierno ingresó una indicación sustitutiva en que se hace cargo de algunas de las críticas que habían a este proyecto, especialmente de que no fomentaba la corresponsabilidad, porque solo afectaba a las mujeres, ahora también el derecho es para los hombres. Se aumentó también el costo un 0,2% en vez de un 0,1% de la cotización. Y también se aborda en esta indicación sustitutiva el factor educacional, que era uno de los déficits que tenía el proyecto anterior, en el sentido de cuáles son los requisitos básicos para que las personas puedan dejar a sus hijos en usando este derecho, pero seguros de que su hijo o su hija va a estar bien cuidado. Tal como está presentado hoy, ya se han visto nudos y frentes. ¿Tú ves que esos nudos, que vamos a verlos en detalle, hacen difícil pensar que se pueda sacar adelante, o en este ambiente de obstruccionismo y de hostilidad esto puede ver la luz? Bueno, esto es como política ficción, pero a diferencia de muchos de los otros temas, yo estoy más optimista respecto de este proyecto. Porque han pasado cosas que no habían pasado en todos estos otros proyectos, casi 20, entre mociones parlamentarias y proyectos propiamente tal desde el Ejecutivo, que no habían avanzado. Y no habían avanzado buena parte porque no tomaban los aspectos educativos. Esto no es solamente el derecho de las mujeres de insertarse exitosamente en el mercado laboral, también tiene que ver con que niños y niñas tengan derecho a educación institucionalizada en su primera infancia. Y ahora pasaron dos cosas. Uno, por fin se tomó esto como parte de esta problemática, por lo tanto permite romper varias de las barreras con que se habían topado estos proyectos en el pasado. Y lo segundo, porque veo un ánimo, por un lado, del Ejecutivo, lo tomó con pragmatismo, volviendo a la palabra que utilizamos recién, tomando los aspectos educativos y incorporando varios de los otros aspectos que habían sido problemáticos en la discusión previa. Y también porque creo que el senador García Ruminó puede jugar un rol muy importante. El proyecto de presidente Piñera, que es el que viene a sustituir la indicación, fue aprobado en general en la sala, cosa que no había sucedido con ningún proyecto previo, gracias al empuje que el propio ahora presidente del Senado, pero entonces él era el presidente de la Comisión de Educación, quien empujó que esto sucediera. Conversemos de este tema. Este es un tema importante en el que podemos buscar acuerdos. Entonces creo que hay un ambiente más favorable y que hay dos personas clave, tanto el presidente como de la República como el presidente del Senado, que están motivados y jugados porque esto se resuelva. Vamos a las críticas que ha tenido esta indicación sustitutiva del Ejecutivo. Por un lado, una crítica tiene relación con que 270.000 pesos, que es lo que se ha estimado el beneficio, digamos, está bajo lo que realmente cobran las salas cunas y los jardines infantiles. Y también, y un tema que ha provocado más debate aún, es que se dice desde Idea País, por ejemplo, y otros parlamentarios de Chile Vamos, que impediría que los jardines privados, o sea, las cunas privadas, participaran de esto, lo cual es completamente negado por el Ministerio de la Mujer, que dicen que sí podrían participar, evidentemente con una certificación. Vamos a cada uno de los temas. A ver, el 270.000 pesos, que es 4,11 UTM, lo que dice propiamente tal el proyecto, es lo que hoy día recibe Junji,
que tiene jardines de buen nivel. Hay jardines públicos en el país que son buenos. Es menos de lo que cobra el sector privado, por cierto, y también es por una jornada más corta que lo que uno aspiraría a tener. Uno quisiera tener una jornada, la diversidad de jornadas laborales son muy grandes. Hay mucha heterogeneidad, hay mucha necesidad diversa. Hay gente que trabaja por turnos, trabaja temprano en la mañana, tarde en la noche, los sábados, durante febrero. Entonces esos 270.000 pesos probablemente tampoco sean suficientes para la propia Junji. Hoy día, si uno que de verdad quiere extender un beneficio que sea compatible con la necesidad de la mayor inserción laboral de las mujeres. Respecto del lucro, respecto al sector privado, el sector privado sí puede entrar. Lo que no puede entrar es el sector privado con fines de lucro. Eso es lo que estaría dejando fuera esta indicación sustitutiva, porque lo que exige es que los jardines que presten este servicio a las empresas tengan lo que se conoce como el reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial es una certificación de la calidad de jardines infantiles en 3 ámbitos: en lo jurídico, que incluye el no tener fines de lucro; en la infraestructura y en lo técnico, en cuántos educadores hay por sala, qué materiales tienen, y deja fuera entonces al sector privado con fines de lucro, que ellos tienen lo que se llama hoy día la autorización de funcionamiento, que pueden funcionar y que pueden hoy día entregar servicios a las empresas a través del 203 del artículo del Código del Trabajo, pero que tienen fines de lucro. Ellos estarían quedando fuera, en el sentido, a no ser que quisieran convertirse en jardines sin fines de lucro. Eso va a ser un motivo de tensión en la discusión en el Congreso. En parte porque ya están, en parte porque se les necesita. Hoy día no existe cobertura suficiente a lo largo de la geografía del país para, con la corta gradualidad que tiene este proyecto de ley, de verdad cubrir con los derechos que se está ofreciendo. Se va a confundir con la discusión que tuvimos con la ley de exclusión para la educación escolar, no me cabe ninguna duda, pero yo tiendo a pensar que esto es un poquito distinto. Cuando pensábamos en las escuelas y queríamos que hubiera mucho menos segregación en el sistema escolar, estamos hablando de kinder a cuarto medio. Es toda la vida de niños y niñas, toda su vida escolar. Es un periodo muy largo de su vida en que tú los segregas y los marcas para siempre. Ahora, si tú mantienes la calidad, haces uniformas este sistema de acreditación, es un periodo cortito de la vida de los niños. Entonces, como que creo que la segregación no importa tanto como nos importaba en el sistema escolar. Ahora, en el Ministerio de la Mujer dicen que con autorización de funcionamiento, aunque sea sin registro oficial, podrían participar. Entonces, leí una declaración justamente del senador García Ruminot diciendo que había hecho la misma consulta al ministro Cataldo y que le había dicho que sí podrían participar, entonces que él era partidario de que esto quedara clarísimo en la ley, y el Ministerio de la Mujer dice que esto podría ser parte de un reglamento. Ahora, es un tema bien técnico, pero en el fondo es bien importante aclarar, ¿no? Es alguien que tenga autorización de funcionamiento hoy y que es el primer paso para estar parte del registro oficial, ¿podría o no? ¿O hay ahí una ambigüedad que tiene que ser...? Sí, probablemente eso queda en un reglamento. En la indicación sustitutiva del 203 no está. Dice reglamento oficial, y eso uno hoy día, como idea está el reglamento, uno entiende automáticamente que quien tenga fines de lucro queda afuera. Pero al mismo tiempo se ingresó un proyecto de modernización de la educación parvularia que contiene cambios, que tiene también un plazo más largo para conseguir este reconocimiento oficial, y es el espacio para discutir esto. Y no solamente para discutir el lucro, que va a salir sin duda, pero sino también para discutir cuál es el estándar que de verdad necesitamos, porque más de la mitad de los jardines infantiles de Chile no tiene este reconocimiento oficial, y no porque tengan baja calidad. Hay muchos jardines de buena calidad, pero tienen una exigencia que es excesivamente alta en ámbitos que tampoco tal vez sean necesarios. Por ejemplo, tienen que tener un contrato de arriendo del local por muchos años y quizás no pueden conseguir eso, pero están dando una excelente calidad de la educación a niños y niñas. Entonces, un espacio son razones que no tienen que ver con la calidad de lo que dan. Exacto. Entonces, esta es la posibilidad para revisar eso, incluyendo si es que estos jardines que ya están en el sistema pueden participar o no. Claro, justamente porque además la demanda, metiendo a los hombres en el beneficio, incluyendo a los hombres como este proyecto los incluye, va digamos, a requerir mucho más. Y además porque hay jardines infantiles que por la pandemia empezaron a estar jardines infantiles privados, empezaron a estar en problemas económicos, se cerraron o están al borde de la quiebra. Entonces, claro, también es extraño como tener una infraestructura que está ahí y personal y especialista
que a la vez se van a requerir, ¿no? Sí, las estimaciones que hace la DIPRES en el informe financiero de este proyecto es que los causantes podían triplicarse, o sea, la cantidad de personas con derecho, y que probablemente no lo usen todo, pero sí puede ser el doble, más de niños y niñas que tú tengas que cubrir de aquí a 2 años, sí que se llegara a aprobar el proyecto de ley ahora. Sí. Ahora, desde el punto de vista educativo, evidentemente toda la evidencia muestra que la estimulación temprana es clave, que los niños que reciben esta estimulación temprana versus los que no lo reciben, ya hay una brecha con que ingresan a la vida que después es difícil de superar. Como economista, desde el punto de vista del empleo de las mujeres, ¿por qué este es un proyecto que debiera estar en el centro de la agenda del país y no ser visto como una agenda de las mujeres o de las personas que tienen Sí. hoy día la necesidad solamente? Por cierto que las mujeres y sus familias tienen la posibilidad de acceder al mercado laboral que hoy día ellas resultan más caras porque se le tienen que entregar este servicio a la cuna. eh, Puede ayudar a reducir la pobreza en el país, entregar más oportunidades de desarrollo personal, de inserción social, todo aquello que viene con el empleo, que no es solamente ingreso. También, por cierto, ganan niños y niñas, porque hoy día algunos tienen derecho y otros no, y eso de derecho depende de la situación laboral de sus madres. Y también, por cierto, porque repite, insiste en esta idea de que somos las mujeres las que estamos a cargo del cuidado. Y estos proyectos y estas posibilidades permiten extender la idea de que somos corresponsables, padres y madres. Estos son beneficios para la familia, no son beneficios solamente para las mujeres. Sí, y justamente lo que se llama la economía del cuidado hoy día es un área de estudio muy importante. Bueno, Claudia Goldin se ganó el premio Sí. Nobel, la gran economista norteamericana, justamente estudiando estos temas, ¿no? Que antes estaban como bastante invisibilizados. Y desde el punto de vista también de cómo esto se va a lo largo de la vida proyectando. Estudios del Banco Central y de Comunidad Mujer muestran que si el trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? Criar, cuidar, todo lo que significa aquello, si se pagara, equivaldría al 26% del PIB. O sea, es una cantidad de plata exorbitante. Así es, y que sustenta el resto de la economía. El resto de la economía no funciona si es que no tenemos a quienes se dediquen a hacer todos estos cuidados. Estamos pensando en niños, hoy día estamos hablando de sala cuna, pero estamos hablando de personas que tienen dependencia de distintos tipos, o incluso las labores que se hacen en el hogar. Hacer el aseo, hacer de comer, planchar, cuántas cosas que suceden, esas cargas las llevan las mujeres, independientes si trabajan o no trabajan. Exactamente. ¿Tú crees que la economía se ha ido abriendo a esto? Porque también la economía del cuidado, o todos estos temas, como decías tú, en general, esta economía que es la que hace que funcione todo el resto, una economía basada en la incondicionalidad, la gratuidad, etcétera, no había sido estudiada, no era muy vista, y es como la base del resto de la economía, digamos, productiva. ¿Crees que ya se ha instalado como en el debate público o falta mucho más todavía? No, yo creo que esto es sin vuelta atrás. Yo creo que ya está. Si uno mira las distintas encuestas que han perdurado en el tiempo, PNUD, Bicentenario, el rol de la mujer en lo público ya está instalado en el país. Yo creo que es muy difícil pensar que las percepciones y las preferencias de los chilenos vuelvan atrás en este sentido. Y creo que eso tiene que venir de la mano de la política pública que convierta esto en una realidad, que efectivamente esas posibilidades estén, no sean solamente una aspiración. Claro, entonces está por un lado esa lacuna y también está lo que pasa después, estas brechas que hay de género a lo largo de la vida en pensiones, ¿no? Otro tema, otro proyecto de ley que está ahí parado por gobiernos y gobiernos y comisiones y comisiones. ¿Tú ves viso de realidad a que pueda llegarse? ¿Qué acuerdo posible ves hoy día en que ya se está entrando y el gobierno le puso suma urgencia a este proyecto? Pero se ve como que estamos en un punto difícil, ¿no? Como en la cotización adicional del 6%, hay acuerdo en que haya esta cotización, pero para nada acuerdo en cómo distribuirla, ¿no? Sí, es bien frustrante la discusión de pensiones, porque por lo menos llevamos 3 proyectos de ley que son bastante similares. Bachelet 2, Piñera 2 y ahora en el gobierno de Boric, esta idea de crear un fondo común. Es cierto que está la PGU, que no estaba antes y que eso también ha permitido traer más recursos y traer recursos de todo, pero la idea del fondo común es una idea muy pragmática. No tenemos recursos fiscales y los costos de las pensiones van a ir creciendo en el tiempo, de modo que si solo utilizamos
cuentas individuales que sabemos que van a generar beneficios en 40 años, no ahora, y tenemos un problema hoy día. Si dejamos todos los recursos fiscales, va a ser muy costoso, ¿no? Ahora y en el futuro. Vamos a tener que crecientemente dedicar recursos a las pensiones por el problema demográfico y por la presión ahí subiéndolo también el valor de las pensiones. Por lo tanto, crear un fondo común permite que tú prometas lo que puedes hacer con ese fondo común. Puedes igualar a los hombres y las mujeres que han tenido historias laborales iguales, pero terminan con unas pensiones distintas. Puedes entregarle más recursos a quienes han cotizado muchas veces, pero tenían salarios bajos, o al revés, tenían salarios más altos y no alcanzan, que son las mujeres del cuarto quintil, en general las que están más rezagadas. Puedes de manera focalizar mucho mejor que lo que hace la PGU para llegar donde están los problemas y poder siempre estar utilizando este fondo común sin que sea explosivo. Porque esto es un costo que de verdad va a ser explosivo en el tiempo y recursos fiscales no es obvio de dónde lo vamos a sacar para eso. Fondo común que se sacaría de parte de la cotización individual, ¿no? O sea, parte del 6%. Exacto. Pero eso es justamente lo que la oposición está diciendo, que todo el 6% va a cuenta individual o no hay debate. Sí, y yo creo que el gobierno también piensa que si tú me obligas a que sea 6-0 no hay debate. Están en un punto bastante muerto y entrampados en ese sentido. Yo sé que así como estaba optimista con las salas cunas, no estoy muy optimista con lo que vaya a suceder en pensiones en este gobierno. Claro, y además en un tema en que, como dices tú, las brechas de género son enormes porque las mujeres justamente tienen pensiones más bajas por las lagunas que en general se refieren a los periodos de tener hijos, ¿no? Y también porque tienen sueldos más bajos, hay una brecha salarial en Chile que se calcula entre un 20 o un 30%, y estar en trabajos que no son los más remunerados, y además jubilar antes de tiempo, y además vivir más, o sea, todos los castigos posibles. Una tormenta perfecta, decía un colega Ahora, mío. desde la derecha dicen, bueno, vía PGU se podría arreglar a las mujeres, se podría arreglar a los grupos, se podría hacer algo. Tendrías que hacer una PGU focalizada para este grupo especial y es muy difícil hacer eso. Es muy difícil darle, cuando ya tienes instalado algo que es universal, darle solamente al grupo que le hace falta, que es un grupo que no tiene bajos salarios, pero que sí tiene tasas de reemplazo, o sea, su pensión como proporción del salario que tenía antes, que es muy baja. Es un grupo bien especial. Es mucho más fácil llegar a través de este fondo común a ese grupo que a través de una gran política universal. Y ahora, bueno, el tema, digamos, lo que estabas hablando tú recién, Andrea, es, bueno, no hay más recursos, ya, o sea, está clarísimo que estamos en un nivel de deuda muy alto, no hay más recursos, es muy difícil que podamos tenerlos, ¿no? Sobre todo para comprometer recursos permanentes, ¿no? Como sería aumentos de PGU importantes en el tiempo progresivo. El pacto fiscal del ministro Marcel, con todos los cambios de nombre que ha tenido, se ve aún más difícil que la reforma de pensiones de salir adelante, ¿no? Bueno, hay partes del pacto fiscal que se pueden ir avanzando de a poco. Nosotros hoy día no tenemos un problema de deuda fiscal que sea demasiado alta, lo que es una preocupación es la tendencia. Llevamos 12 años más o menos de déficit que se suman en el tiempo. Hay cosas que suceden fuera de la regla del gasto fiscal que también acumulan deuda, que son el endeudamiento de las empresas públicas, por ejemplo, todo lo que se llaman los pasivos contingentes, que son las garantías que el Estado da a otras deudas. Y todo eso ha ido acumulándose y que es menos observable directamente dentro de la regla fiscal. Y por lo tanto que hay que hacer un trabajo, yo creo, en distintos ámbitos. Creo que hay que buscar esos espacios de mayor eficiencia que deben ser pequeños, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo y mostrar que estás disponible a cuidar muy bien lo que tenemos. También un pedacito de esto va a ser crecimiento, pero no es la solución. El crecimiento ayuda, pero también eleva el gasto. Siempre se habla de que genera más ingresos, pero también genera más gastos, porque hay muchos que están asociados a los salarios reales. Hay los sueldos de los profesores, los per cápitas de salud, hay muchas cosas que suben junto con el crecimiento. Y también, por cierto, hay espacio para revisar nuestros impuestos. Creo que que es posible que se avance más hoy día en lo que tiene que ver con evasión y elusión. Hay más pasos avanzados en ese sentido. Y ir creando estos espacios, conversando cada uno de estos pedazos. En el fondo, el pacto fiscal es un conjunto de piezas que no tienen que ir no tienen que resolverse todos al mismo tiempo. O sea, ¿serías partidaria de ir separando y sacando lo posible? ¿Qué es lo que ha ido haciendo de alguna manera el ministro? Sí. Ahora,
tú decías, bueno, el crecimiento no es la única solución, pero desde la oposición es el tema, ¿no? Es decir, bueno, el crecimiento, incluso desde los gremios empresariales, Mm. Rosario Navarro lo ha dicho, el foco tiene que estar en el crecimiento. Aparte de la reforma de la permisología que está Mm. tratando de sacar adelante el ministro Grau, ¿qué más debe hacer este gobierno para aumentar el crecimiento? Mira, el crecimiento es muchas cosas y el crecimiento no se consigue de un día para otro de la nada y mucho de lo que se requiere para crecer más también tiene que pasar por el Congreso. Se habla del crecimiento como que ya olvidémonos de la política y hablemos de crecimiento. Si queremos, por ejemplo, tener más competencia en lo que decíamos recién, el cabotaje marítimo, que es algo que permitiría reducir los costos de transporte en el país de manera importante, requiere un proyecto de ley. Resolver el tema de los notarios, que es reducir la burocracia que tenemos en muchos ámbitos que tienen que ver con los trámites, también requiere un proyecto de ley que ha sido hasta ahora bastante difícil echar adelante en el Congreso. Entonces, la varita mágica del crecimiento no es tal. Es necesario, es importante, por muchas cosas, no solamente por los recursos fiscales, pero también se requieren de esa generosidad, ese pragmatismo del que estábamos conversando recién para poder echar adelante esos proyectos que son los que generarían ese crecimiento adicional. Andrea Repeto, muchas gracias por esta conversación de hoy. A ti, Paula. Y a ustedes les digo que vamos a una pausa y ya volvemos con más influyentes acá en CNN Chile y nuestro siguiente invitado es el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Con él vamos a conversar de la crisis de seguridad, la reforma de Carabineros y el rol que pueden jugar los militares justamente en ayudar en esta crisis de seguridad. Espérenos. Subsecretario Montero, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, usted ha estudiado, ha trabajado en temas de seguridad muchísimos años y conoce quizás como muy pocas personas la complejidad de las materias de seguridad. Y justamente ahora estamos en el debate de si las Fuerzas Armadas debieran o no participar en la crisis de seguridad, colaborando, lo han pedido varios alcaldes, y la complejidad que tiene en términos de cómo ellos participan, bajo qué condiciones. Quiero partir preguntándole, ¿usted cree que esta crisis de seguridad podremos sacarla adelante si no es con la ayuda o la concurrencia de las Fuerzas Armadas? Partiría con una distinción. Tenemos una situación muy compleja de seguridad y hay distintas herramientas que tiene el Estado. La herramienta propia del Estado en materia de seguridad, de orden público, son las policías. Ahora, la Constitución establece excepciones en que de forma complementaria pueden apoyar las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, sin perder de vista que la labor fundamental la tienen las policías, porque es una labor policial, estamos llamando a las Fuerzas Armadas a realizar tareas específicas, con atribuciones específicas en lugares específicos. Esa ha sido la apuesta que ha tenido nuestro gobierno y creemos que es lo más responsable hoy día. Ya. Ahora, el punto es que está media trabada digamos, la legislación al respecto, las reglas de uso de la fuerza recibieron esta indicación por parte de la oposición de que los casos en que, 4 o 5 casos en que concurrieran los militares y las Fuerzas Armadas, debieran ser juzgados por la justicia militar, lo cual abrió toda una nueva línea de debate en torno a aquello. ¿Cuál es su postura respecto de eso, que está complicando muchísimo que esto pueda salir a la luz? Hoy día nosotros estamos desplegados bajo 3 hipótesis distintas. Estamos todavía en Viña del Mar por los incendios, que era lo que más acostumbrados estábamos. Eso está regulado en normas de uso de la fuerza y es un decreto. Estamos en la macrozona sur y estamos desplegados por el decreto de excepción constitucional, que es uno distinto, que es el de emergencia. También está regulado por un decreto. Y estamos en la macrozona norte por el resguardo de área fronteriza. Eso también está regulado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Aumentar el nivel jurídico de esa norma. Antes son decretos, son directivas, ahora queremos que sea una ley. Ese es el debate que está en el Congreso, pero esto está funcionando. El debate es complejo y es una materia bien técnica. Y ahí yo creo que hay una recomendación que yo creo que en materia de seguridad es muy importante. No podemos legislar en materia de seguridad a la temperatura de la contingencia. Eso puede significar hipotecar la estabilidad democrática hacia el futuro. Entonces en eso tenemos que ser muy responsables. Nosotros teníamos un cuerpo normativo de reglas de uso de la fuerza que estaba bastante cerradito, que tenía el apoyo de distintos sectores, que había pasado por la opinión técnica de las Fuerzas Armadas, pero eso se abrió en la última parte de la discusión por una contingencia. Ahora eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, hay cosas que hay que revisar y las tenemos que ver en el Senado. Sí. Ahora, vamos al tema de fondo, ¿no? Lo que se está argumentando desde el punto de vista de las oposiciones es que
los militares no se sienten seguros en participar en esto, en infraestructura crítica o en estas situaciones en las cuales se les quiere pedir ayuda, si no tienen claro que no van a terminar siendo juzgados por los jueces, por la justicia civil o perseguidos por la fiscalía por haber hecho legítimo uso de su armamento, ¿no? Por haber hecho lo que les correspondía hacer, cuando además son decisiones que son muy rápidas. Y dado el hecho de que, como lo han dicho los comandantes en jefe, ellos no están preparados para el control del orden público, están preparados para ir a la guerra, para otras materias en las cuales el uso de la fuerza, por supuesto, es distinto. Entonces la pregunta es, con la legislación que tenemos, más lo que el gobierno está tratando de sacar adelante como agenda de seguridad en términos de reglas de uso de la fuerza a nivel de ley, ¿es suficiente para que un militar pueda participar con seguridad? ¿Es verdad esto de que si no sienten que no van a poder tener las garantías plenas y que es injusto para ellos? Hoy día los militares están desplegados y tienen una función que tiene resultados muy positivos. Hace más de 2 años en nuestro gobierno en el sur y hace más de 1 año en el norte. Y tienen una regulación que se les aplica. ¿Puede ser mejor la regulación? Sí. Y es por eso que estamos en el Congreso tramitando nuestra propuesta de reglas de uso de la fuerza. Entonces, si bien hay escenarios bien exitosos de resultado, por ejemplo, en el sur todos los indicadores son positivos. Pasó hace un par de semanas algo horrendo, terrible, que es la muerte de 3 carabineros. Esa situación la vamos a investigar y vamos a caer con todo el rigor de la ley. Pero eso no quita que los indicadores en esa zona muestren que la estrategia está funcionando. Entonces, hay una estrategia que está de una forma desplegada en el sur, de otra forma desplegada en el norte, que está funcionando en ambos lugares, que es perfectible y dentro de lo que se puede mejorar es una legislación de nivel legal que se haga cargo también de algunos detalles que todavía están. Pero está funcionando, sí. Ahora, esta agenda de pasar estos casos a la justicia militar o la reaparición, podríamos decir, de la justicia militar como tema, ¿es una agenda que sale de adónde? ¿Es una agenda de las Fuerzas Armadas? ¿Es una agenda interna? ¿Es una agenda que está promoviendo quién? Esta es una agenda que viene hace muchos años y dependiendo de las circunstancias se mueve para un lado o para otro. Hemos visto que en una época no era buena, después parecía que era un sistema, alegaron varios que era muy inquisitivo, antiguo, que había que modificarlo, del mismo sector o de parte del mismo sector. Después se dijo que teníamos que avanzar de nuevo en justicia militar, hemos tenido casos complejos la última semana y se vuelve a cuestionar. Entonces yo diría, primero, la postura respecto a justicia militar ya la fijó el presidente y es bastante clara. No vamos a avanzar en esas materias, no lo vamos a hacer más amplio. Y creo que hay otra convicción, el sistema antiguo militar, que hoy día rige en Chile, por cierto, hay que revisarlo y hay que ver cómo puede ser mejorado. Pero creo que eso es la discusión hoy día. Lo que no puede ser es que haya las mismas personas que tengan respuestas distintas en su postura respecto a la justicia militar. Y lo que yo he reporteado con las Fuerzas Armadas o con algunos miembros de las Fuerzas Armadas es que tampoco da garantía a ellos, en el sentido que es una justicia antigua, es una justicia en que no se puede tener acceso al sumario, no se puede ir con un abogado, no se sabe si se está declarando en calidad de testigo o de imputado. Por lo mismo llama la atención la emergencia de esta agenda y el hecho que además, por ejemplo, el diputado Joanet, que es de Amarillos, haya votado a favor. Es que ahí es donde yo tengo ciertas dudas. La postura del gobierno respecto a justicia militar es clara. Nosotros creemos en las reformas que se han hecho y creemos que hay que seguir avanzando en esa misma línea. Incluso que podríamos revisar cómo mejorar la actual justicia militar. Pero la justicia militar tiene que tener ese foco a casos específicos, a casos muy determinados y no empezar a ampliarla a otras hipótesis que creemos nosotros no corresponden. Sí, usted fue jefe de gabinete del ministro Burgos cuando fue ministro del Interior, ministro que hoy día pertenece también a Amarillo. Hubo todo un debate en ese partido, ¿no? Que lo encabezó Mariana Elwin diciendo que volver a reponer la justicia militar era algo que no era comprensible desde el punto de vista de su postura. ¿Cómo se ve que ahora personas que fueron de la concertación, por ejemplo, estén estando de acuerdo o promoviendo estas agendas? Y también, por ejemplo, la senadora Rincón, que es de Demócrata, ha dicho que está de acuerdo de una manera distinta de cómo fue esa indicación, pero que está de acuerdo con revisar este tema. Creo que el debate en materia de seguridad hay que abrirlo, pero hay que abrirlo con mucha responsabilidad. Las materias de seguridad son de aquellas en que no hay soluciones mágicas.
La mayoría no son soluciones de un solo gobierno. Entonces, los gobiernos anteriores al nuestro tuvieron problemas de seguridad y no lograron solucionar todo. Nosotros hemos mejorado de forma significativa, 53 leyes, reformas estructurales, pero tampoco vamos a dejar resueltos todos los problemas de seguridad. Entonces, yo haría un llamado a la responsabilidad de que los que son oposición hoy día recuerden que en algún momento, tarde o temprano, puede que les toque también gobernar. Entonces yo haría una apuesta y una invitación a que las materias de seguridad las tratemos como materias de Estado. Y es por eso que estamos sacando el Ministerio de Seguridad desde la contingencia política que le da Interior a un ministerio específico que tenga el foco puesto precisamente en las políticas de seguridad. Ahora, ¿es posible destrabar esto? Porque todo esto de la justicia militar digamos, ha hecho que se ralentice la velocidad que se supone que iban a tener estas leyes de seguridad. Y en el momento, claro, siguen pasando más cosas y sigue el debate en torno a cómo los militares podrían ayudar o colaborar en esta crisis de seguridad. Yo creo que hay dos niveles. El primero es respecto a la justicia militar hoy. La justicia militar hoy día existe para casos específicos. Si hay alguna contienda de competencia, tienen que los tribunales resolver. Y la postura del gobierno es que no vamos a avanzar más allá en materia de justicia militar y ahí vamos a utilizar todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para hacerlo. Incluyendo vetarla. Si Esa llegara, es digamos. una atribución del presidente de la República, exactamente una atribución del presidente de la República, pero nuestro interés es que avance la regulación propia de las reglas de uso de la fuerza. Hoy día nosotros ya tenemos varios ejemplos, como yo decía, hay lo menos 4 regulaciones. El único que está por ley es el de votaciones y escrutinio, pero además están los estados de excepción. Además tenemos por decreto el de resguardo de áreas fronterizas. Sacamos lo mejor de cada una de esas regulaciones, no tengo ni una duda que lo mejoramos y es lo que hoy día está propuesto a consideración del Senado. Creo que hay cosas que hay que revisar de cómo salió de la Cámara de Diputados, pero sin lugar a duda podemos llegar a acuerdo en el Senado y tener al más corto plazo posible una buena ley. Entonces, ¿usted tiene certeza de que no es que los militares no quieran hacer esto porque no hay garantía para ello? Yo lo que tengo certeza es que comparto con militares todos los días, que estoy en terreno todas las semanas, que estoy en el norte y que estoy en el sur, que hemos avanzado en ambos frentes, que hemos mejorado y los números nos avalan, y que tenemos desafíos pendientes. Entonces, las otras conjeturas o intentos de vocería que se tratan de dar interpósita persona, a mí no me parecen. Ya. Vamos ahora a, justamente en la competencia justicia militar, justicia civil, el caso del conscripto Franco Vargas, que ha sido digamos, un problema gravísimo. La madre está pidiendo justicia y lo que se ve allí es un maltrato, digamos, a él, a sus compañeros que estaban haciendo el servicio militar, que obviamente ha causado mucha conmoción. Y que hace pensar si realmente lo que pasó con Antuco, realmente las lecciones se aprendieron. Entonces, primero, ¿usted cree que este caso debería ser investigado por la justicia civil o militar, que es un tema que hay que resolver? Y luego, ¿por qué esas lecciones no se aprendieron? Lo primero es tratar de ponernos en el lugar de las familias. Y yo creo que eso es fundamental, entender familias que hoy día están pasando por situaciones difíciles, una madre que perdió un hijo y reaccionar en concordancia con ello. Es por eso que la ministra de Defensa se ha reunido en reiteradas ocasiones con ella, es por eso que la recibió el presidente de la República y es por eso que vamos a perseguir y vamos a realizar, como lo hemos hecho hasta ahora, todas las acciones legales para que esto se esclarezca. Preliminarmente ya se hicieron efectivas ciertas responsabilidades y hay gente que está fuera de la institución, pero ahora hay que seguir por la vía judicial para establecer todo lo que sea necesario, qué es lo que pasó durante esos días. Respecto a quién le corresponde conocer, es otro poder del Estado, está trabada la cuestión de competencia y será la Corte Suprema la que decida quién es el que tiene que hacerse cargo de resolver. Claro, justamente en materia de transparencia, ¿no? ¿Desde qué punto de vista se podría saber mejor? Ahora, ¿y qué Eso junto con la legislación vigente, porque uno puede tener una opinión objetiva o incluso subjetiva de cuál podría funcionar mejor, pero de que hay una legislación, sí hay una legislación. Y solo para hacerme cargo de otro elemento de la pregunta, creo que estos son dos casos distintos, el de Antuco con este, por diferentes, por el lugar, por las formas, por cómo sucedió, por el tipo de orden, por las responsabilidades. Hemos mejorado muchísimo. La conscripción es algo esencial hoy día en el sistema de defensa que tenemos, pero esto evidencia que todavía podemos seguir mejorando y nos vamos a ser responsables de que así sea. O sea, claro, y mejorando de un nivel que le dé garantía a las familias cuando su hijo hace el servicio militar, ¿no? Porque esto es como ya más allá de mejorar,
son como situaciones inaceptables, ¿no? Sin lugar a dudas, ya hemos venido trabajando y lo vamos a seguir haciendo. El subsecretario Eldelstein está muy focalizado en eso, se trasladó y estuvo en la zona, acompañó a las familias, acompañó también a los conscriptos y creo que esto nos permite seguir mejorando. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. Porque también acá lo que se debate es como, bueno, que tienen que tener ejercicios para enfrentar situaciones eventualmente que podrían ser de guerra, por lo tanto son, no sé, situaciones muy estresoras y muy límite, pero evidentemente que lo que pasó aquí no puede tener una justificación pedagógica, ¿no? Ningún ejercicio, ningún entrenamiento por parte del Estado puede ponerse afuera de la ley. Yo creo que eso es lo más claro y más evidente. Cualquier cosa que esté fuera de la ley, hay que buscar la Y responsabilidad que esto se ve que corresponda. estaba fuera de la ley, ¿no? Lo va a determinar los tribunales, pero hasta ahora ha habido una autocrítica profunda por parte del comandante en jefe del Ejército, ha habido declaraciones también de la ministra y el presidente de la República ha sido clarísimo en esta materia. Verdad y justicia. Ahora, como usted dijo al principio, la verdad es que en materia de seguridad son las policías las llamadas, más allá de que puedan o no ayudar las Fuerzas Armadas, son las policías las llamadas a enfrentar esto. Es su desafío. Usted fue parte de secretario ejecutivo del Consejo para la Reforma de Carabineros. Una reforma que se ha demorado, que ha costado, pero sin embargo también desde el punto de vista del gobierno dicen, bueno, se ha invertido, se ha dado recursos más que ningún otro gobierno, pero hay demandas pendientes, reformas pendientes, justamente para una fuerza policial a la altura de los desafíos de hoy que tienen que ver con el crimen organizado, que era muy distinto de lo que enfrentaban antes. ¿En qué plazo, cómo y cuándo realmente va a ver la luz esta reforma a Carabineros que los ponga en una situación de mayor fortaleza frente a lo que enfrentan? Voy a ir un nivel más arriba, al nivel político estatal. Hoy día estamos haciendo reformas del Ministerio de Seguridad, del Sistema Nacional de Inteligencia. Ya generamos una agencia de ciberseguridad, de crimen organizado. Estamos trabajando en temas más operativos como son las RUF. Y son todas estas reformas estructurales. Entonces creo que ahí hay un diagnóstico que no podemos no hacernos cargo. El Estado de Chile, no el gobierno de la presidenta Bachelet, ni del presidente Piñera, ni el presidente Boric. El Estado de Chile estaba muy, muy atrasado en materia de seguridad, de gobernanza de la seguridad, de administración y a nivel institucional. Y eso es algo que nosotros vamos a hacer un cambio radical durante este gobierno. Esperamos también, una vez aprobado el Ministerio de Seguridad, seguir intensificando reformas que son semiestructurales, llamémoslo así, respecto a Carabineros. Hemos renovado la flota, el equipamiento, los uniformes, tenemos nuevas directrices, formas de entrenar distintas, de captar personas, pero todavía sin lugar a duda podemos seguir avanzando. Y esperamos en estos 2 años de gobierno, al alero de un nuevo ministerio, de hacer reformas importantes en las policías. Ahora, ¿qué es lo que funciona en materia de seguridad, subsecretario? Porque tenemos en nuestra región el modelo Bukele, que es el modelo muy popular, ¿no? Mismo que los militares participen y se desplieguen, es muy popular hoy día en las encuestas en Chile. La gente, yo creo que más de un 80% quisiera que los militares, las Fuerzas Armadas participen, estén en la calle, se desplieguen. Y sabemos también que el modelo de Bukele de encarcelar a miles de personas, bueno, tiene un límite, ¿no? También respecto de cuán eficaz puede ser en el largo plazo y además respecto del Estado de Derecho. O sea, estamos descontando que se ha saltado el Estado de Derecho. Entonces la pregunta es, en su experiencia, es verdad que hay que hacer muchas cosas, pero la gente está desesperada hoy. No puede esperar 10 años más, a un horizonte largo, para poder volver a tener el derecho a salir y caminar por su barrio. ¿Qué funciona respecto del control de la seguridad con todos los recursos disponibles, con las policías, con las Fuerzas Armadas, en fin, con todo lo que se está planeando? Creo que esa debería ser la pregunta que guíe el análisis. ¿Qué es lo que funciona? Porque hay muchas cosas que funcionan para los matinales, que funcionan para cuñas de un día, pero que no funcionan como política pública. Y en materia de seguridad esto es especialmente sensible. Entonces, si uno revisa la experiencia comparada, ¿qué es lo que funciona? Funcionan institucionalidades robustas. Funcionan políticas públicas claras que se transformen en políticas de Estado y que sean de largo plazo. Funciona que no se mezcle la contingencia política con el día a día de las políticas de seguridad. ¿Qué es lo que no funciona? No funcionan las declaraciones grandilocuentes. No funciona todo ¿Cómo qué? aquello... ¿Como proponer muros, zanjas, qué? Y más general, proponer soluciones mágicas. Aquel que dice, yo voy a resolver esto apenas sea presidente, apenas sea ministro, nunca ha existido. Eso no funciona, porque esto es necesariamente un trabajo de largo plazo. ¿Qué es lo que hemos visto en experiencias comparadas? El llamado de militares regularizados en funciones policiales
no ha dado buenos resultados y ha terminado en una erosión democrática porque una institución que está creada y que está focalizada en labores militares se le transforma en una institución que tiene foco puesto en otra cosa, que es la seguridad. Y el otro efecto que realiza, precisamente por eso, es que desprofesionaliza la labor militar. Si un militar que debería estar entrenando, por ejemplo, para pilotear un F-16, está todo el día desplegado, esa capacidad la perdemos. Todo lo que tenemos desplegado hoy día en Fuerzas Armadas, y esto a veces es difícil de transmitir, requiere entrenamiento, requiere trabajo. Para mover un buque son centenas de personas que están meses moviéndose. Para mover un grupo de tanque de forma organizada pasa lo mismo. Entonces uno no puede aspirar a un gigantesco o alto nivel de defensa mientras realiza otras actividades. Ahora bien, estamos en una situación que es compleja. Claro, eso Nosotros lo iba a asumimos, decir, porque lo los asumimos, alcaldes, por lógico, ejemplo, alcaldes lógico. del oficialismo, están pidiendo, el alcalde Bodanovich, el alcalde Hasler, en fin, montones de alcaldes, el gobernador Orrego pidiendo que por favor ayuden porque están con una situación límite. Entonces, ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, resguardo de infraestructura, ¿le Sí. parece razonable que no caería dentro de aquello que no ha funcionado? Lo primero creo que queda claro cómo se ha comportado este gobierno. La primera prioridad hoy día de la ciudadanía es la seguridad. Por lo tanto, es la primera prioridad de este gobierno. Y así hemos actuado. Pero hemos actuado con responsabilidad. Y a veces la responsabilidad puede ser impopular. ¿Qué es lo que nosotros hoy día tenemos desplegado y por qué? Tenemos en el sur, por un tema de orden público gravísimo, con ataques terroristas en algunos casos particulares, tenemos desplegados los militares con una misión específica, con un jefe de la defensa en una zona particular. ¿Qué es lo que tenemos en el norte? Tenemos otra hipótesis, es el resguardo de nuestras fronteras. Vigilarlas, que no pase gente y está el delito. Es una zona particular con una temática particular. ¿Qué es lo que nosotros no creemos que es buena idea? No creemos que es buena idea meter y poner a militares dentro de las ciudades en el día a día. Hoy día no consideramos que una Ya, hipótesis por ejemplo, buena. resguardando el metro, una estación de Es que esa buses. es otra hipótesis, esa es la hipótesis de infraestructura crítica. Claro, eso le Nosotros pregunto. creemos que es una hipótesis que puede funcionar y es por eso que estamos empujando esa ley en el Congreso. Creemos que si uno le da una misión a un militar en un lugar específico, con un perímetro específico, con labores determinadas, funciona. Y uno dice, ¿y por qué no, por ejemplo, estado de excepción constitucional? Porque el estado de excepción constitucional tiene un jefe de la defensa, acaba de tener un militar. El estado de excepción constitucional limita garantías constitucionales. Esto no va a limitar garantías constitucionales. Y el estado de excepción constitucional son espacios mucho más grandes que estos específicos que son de infraestructura crítica. Hablemos de política, subsecretario, porque también todas estas materias, como dice usted, están completamente vinculadas al debate político, porque además es el tema principal que hoy día nos, digamos, tiene angustiadas a las personas. Hay una crítica a este gobierno de que han tratado este tema desde un cierto complejo de una izquierda que consideraba que estos temas de seguridad o de las Fuerzas Armadas o de los carabineros no eran temas prioritarios y con complejo. ¿Usted cree que con todo lo hecho ya no hay elementos para hablar de un complejo de la izquierda o ha habido un proceso de aprendizaje que todavía falta como para que digamos, bueno, ya el complejo se acabó? Yo compararía discurso con acciones concretas. Este gobierno ha actuado desde esas acciones concretas. El presidente de la República, desde que era presidente electo, dijo: yo no descarto ninguna de las herramientas que me entrega el Estado de Derecho. Y de ahí en adelante hemos tomado todas las medidas que hemos considerado que pueden dar buen resultado, en un marco democrático, por cierto. Creemos que las medidas que hemos adoptado han dado resultado. ¿Se pueden mejorar? Por cierto que se Sí, pueden las mejorar. encuestas Pero dirán eso otra cosa en el muestra- sentido que la gente todavía considera que es un tema que está muy lejos de resolverse o de, Pero por estar cierto, controlado. y no, yo no voy a garantizar acá que vamos a resolver todos los temas de seguridad de aquí a 2 años, es imposible. Que vamos a mejorar, vamos a tener todo nuestro trabajo y toda la convicción. Pero un gobierno que ha aprobado 53 leyes en materia de seguridad, un gobierno que está creando nuevas agencias como el Ministerio, que ya tiene la Agencia de Ciberseguridad, que tiene una ley de crimen organizado, que ha desplegado militares en tareas específicas cuando se ha requerido, es un gobierno que está a plena capacidad, es un gobierno con convicción, es Sí. un gobierno que está trabajando. Usted que trabajó tanto tiempo, tantos años en los gobiernos de la Concertación, se formó en... Nueva mayoría. ¿Y también de la Concertación o en No la época de alcancé, Jorge era más Bueno, joven. ya. Muy joven para Muy la Concertación, joven. la nueva mayoría. Bueno, pero ¿este gobierno lo que está haciendo en materia de seguridad es una continuación o es algo distinto?
No, acá hay un tema que es de nivel mundial y especialmente regional. Las situaciones han cambiado post pandemia, a nivel de crimen organizado, a nivel de asesinato, a nivel de migración, no solo en Chile, la situación mundial es mucho más compleja. Entonces, ante esa respuesta más compleja, las respuestas de nosotros han sido bastante más intensas. La situación que vivíamos nosotros el 2014 era otra a la que estamos viviendo ahora y tenemos que hacernos cargo de eso. Hay una línea editorial, por cierto, nosotros venimos del centro, de la centroizquierda, de la izquierda, nosotros venimos desde el progresismo, nosotros venimos desde el Estado de Derecho, desde la democracia. Esa línea editorial permea todo nuestro actuar, por cierto. Entonces hay una continuidad en una parte, pero hay diferencias en otra. Se nos acaba el tiempo, subsecretario, pero usted, bueno, es miembro del Partido Socialista, Socialismo Democrático. ¿Se siente cómodo en este gobierno? Bueno, es difícil que me dijera lo contrario, pero ¿siente que hay mucha diferencia entre lo que Apruebo Dignidad piensa respecto de estas materias que de hecho a veces no le votan los proyectos a la ministra Toá a favor? O sea, es evidente que no. ¿Y quienes vienen de la raigambre del socialismo democrático? En el gobierno tenemos diferentes historias y en el Congreso votamos a veces de forma distinta, pero yo me siento 100% representado por la alianza de gobierno y soy orgulloso representante del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Y usted cree que esta alianza que se formó, digamos, en el momento, ¿no?, entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad y que ha ido variando, ¿tiene continuidad en el tiempo? O sea, ¿tendrá un correlato o es un grupo que se unió en este gobierno y que después probablemente no volverá a gobernar juntos? Y se lo pregunto más porque usted es de la misma generación o generación más cercana a los principales dirigentes del Frente Amplismo. Para no entrar en una apreciación más política, voy a hacer una apreciación más técnica. Yo creo que si una coalición, una alianza de gobierno, no solo logra llegar a un acuerdo electoral para las municipales, sino que logra ampliarse hasta la DC, significa que va bien encaminada. Ahora, hasta ahora con la DC solo tienen el acuerdo hasta las municipales. Que es lo que nos corresponde en este momento Claro. político. Pero debiera entonces agrandarse hasta una alianza para gobernadores, que está pendiente, para parlamentaria y para presidencial. Eso le corresponde a la dirigente de los partidos, yo soy un subsecretario. Ya, está bien, pero ¿usted considera que eso debiera ser el camino del socialismo democrático y de las izquierdas? Es que, insisto, creo que en política uno va jugando ciertos roles y tiene que hablar desde donde le corresponde. A mí lo que me corresponde hoy día respecto a la alianza es hacer mi trabajo lo mejor posible como subsecretario de Defensa. Eso creo que puede contribuir, si nos va bien como gobierno y si nos va bien como alianza, a generar condiciones para poder proyectar un proyecto político. Un proyecto político, insisto, democrático, progresista, ojalá goce por siempre de buena salud en Chile. Bueno, y veremos qué pasa entonces con esas alianzas, subsecretario. Muchas gracias por esta conversación de hoy. Un gusto poder estar acá compartiendo sobre estos temas. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.